Muy buenas tardes a todos los que están allá en el salón, en Santiago, presencialmente asistiendo a estos servicios. También a todos aquellos que se están reuniendo de una u otra manera en estas pequeñas congregaciones que se forman a través de este país, Chile, Argentina, Brasil y otras partes donde nos escuchan este servicio de sábado. Yo en esta ocasión estoy en la casa de mi hermana, vine a multiplicar la congregación de Coyhaique. Estoy en la casa de Solange, donde estamos transmitiendo, haciendo esta transmisión inédita de los servicios y transmitiendo este mensaje que me toca por calendario, por la fecha de hoy, hacer, y las circunstancias eh, se dieron para que estuviera este 11 de enero conectado desde la ciudad de Coyhaique. Entiendo que es la primera vez que se transmite desde Coyhaique, así que estamos haciendo historia esta tarde. Enviar un saludo entonces a todas esas congregaciones que se conectan, en especial, cierto, a la congregación del sur de Temuco, que el día de hoy, por diversos viajes y todo, no están congregados juntos, pero sí están conectados. Ya tuvimos una comunicación a través de, de otros medios y cada uno en distintas partes donde están, se están reuniendo y están escuchando estos servicios el día de hoy. También a mi madre que está en Valdivia, les enviamos un abrazo. Bueno, estoy acá en la ciudad de Coyhaique para los que no sabían y se enteran a través de este mensaje, debido a circunstancias de carácter familiar. eh, Solange, que es miembro de la iglesia, solicitó mi presencia, que viajara para esta zona, tanto para la ayuda que debemos hacer con mi padre por estos días, como también en forma personal ella necesitaba, ¿cierto? Un trabajo, una comunicación, eh, un esfuerzo, una fuerza familiar, que nos reuniéramos eh, cercanos a mi padre. ¿Por qué? Porque les voy a relatar brevemente la historia para entender el contexto. Mi padre, que ya tiene 77 años, hace un par de meses atrás hizo un esfuerzo físico mal hecho, un sobreesfuerzo, eh, lo cual le provocó, ¿cierto?, un dolor en la espalda, le provocó poco de fiebre, no muy grave, pero sí fiebre, y debido a eso lo llevaron hasta el centro a una asistencia médica para evaluar la situación. Y en ese encuentro con los doctores, en ese exámenes que se le realizaron, se le detectó, entre otras cosas, un trombo en el pulmón. Un trombo es un coágulo, ¿cierto?, que anda circulando por la sangre, por el torrente sanguíneo, y muchas veces se aloja en diferentes partes, que provoca daños en el sistema circulatorio, que no circula la sangre. Cuando es en una pierna puede ser peligroso, se puede perder una pierna. Cuando es en el cerebro, lo que se conoce muchas veces como una ACV, y si irriga, si no llega sangre al cerebro, puede ser algo muy peligroso. Pero se alojó en un pulmón, lo cual en cierto sentido no era tan peligroso, porque tenemos dos pulmones, porque hay diferentes eh, partes del pulmón donde el oxígeno es purificado. Entonces solamente estaba una parte del pulmón no haciendo su trabajo, lo cual afectaba en su sistema respiratorio, pero podía seguir respirando, pero el riesgo era de que ese trombo se moviera antes de ser disuelto a otra parte del cuerpo, por lo que le acabo de comentar. Eso derivó en que se le diera, entre otros tratamientos, un reposo estricto, un reposo estricto. Entonces él, mi padre y familiares y todos los que estábamos al tanto de la noticia, decidimos y pensamos, y incluidos doctores, que lo mejor era hacer un reposo estricto, lo cual no duró una semana ni un par de semanas, duró aproximadamente un mes y medio. Y esto ha continuado, que su salud no haya mejorado del todo en cuanto a ese trombo, pero
ahora se agravó un dolor que él sentía en la espalda, que puede ser un lumbago, que puede ser una lesión en la columna, algo que todavía está en evaluación, pero derivó en la imposibilidad que él tiene en estos momentos de volver a ponerse de pie por sí mismo, porque tiene un, eh, una, una debilitamiento de la estructura muscular de su cuerpo que le ha impedido volver a ponerse de pie y ha sentido mucho dolor estos días al tratar de hacerlo, al intervenir, al hacer los ejercicios que han sido recomendados, que quizás debieron ser recomendados desde antes, pero hoy en día, como decimos algunos, ¿cierto? Con la noticia ya efectuada, con el diario del lunes, todos somos expertos. Ahora todos podemos decir que hay que evitar una extrema reposo en una cama porque puede provocar daños quizás mayores a los que eran anteriormente. Bueno, él tiene en estos momentos el desafío personal, familiar y conjunto de todo de volver a ponerse de pie. Y es una tarea que no va a ser sencilla. No ha sido sencilla estos últimos días y no va a ser sencilla, porque requiere principalmente, y pueden haber otros, pero requiere de tres pilares fundamentales para lograr hacer esto. Y los voy a enumerar, estos tres pilares, y después los vamos a desarrollar un poquito más de acuerdo a un paralelo que vamos a hacer. Mira, el primer pilar fundamental que él necesita es de ayuda profesional, porque muchos podemos tener buenas intenciones, podemos tener grandes ideas, pero hay que recurrir a la ayuda profesional, a las personas que saben, que tienen experiencia en esto, que saben de lo que hablan con fundamentos, no solamente con las grandes ideas y con la, con grandes motivaciones, plagado de buenas intenciones. Muchas veces nos quedamos solamente con las buenas intenciones y sin esa ayuda sabia, esa ayuda profesional, esa ayuda necesaria. Y también un pilar secundario, aquellos que gustan de dibujar, ¿cierto? Podrían dibujar aquí un edificio con tres columnas, porque otro pilar fundamental para apuntalar esta ayuda que se necesita para volver a ponerse de pie es la ayuda emocional, es la ayuda afectiva, es saber que hay alguien que te tiende la mano, es saber de alguien que te abraza en el momento necesario, alguien que te motiva, alguien que te da herramientas emocionales para poder tener metas que conseguir para poder volver a ponerse de pie. Ideas, proyecciones, metas, eh, eh, anhelos que cumplir con la familia y ver a la familia que está cerca, que está brindando ese apoyo. Y como tercer pilar fundamental para este tratamiento físico de volver a ponerse de pie, está la ayuda, yo le he denominado ayuda personal o el esfuerzo propio, la automotivación. Esta idea de yo querer tener esa, esa energía personal de querer hacerlo por mí, por superar esta nueva etapa que la vida me ha puesto por delante, este nuevo desafío que tengo en mi vida, y se necesita este pilar que es uno de los pilares fundamentales, tan fundamental como los otros dos, la ayuda profesional, ayuda emocional y la ayuda, como yo la he denominado, ayuda personal, de mi ser propio. Y estos tres puntos en los que se debe trabajar y debemos trabajar, debemos ayudar para volver a ponernos de pie. Esta tarde quiero hacer un paralelo, porque esto también muchas veces es algo que debemos hacer cada uno de nosotros espiritualmente. Cada uno debemos llegar a esa conclusión de que debemos hacer algunas cosas, algunas
trabajos, algunos plan de trabajo para volver a ponernos de pie espiritualmente. Algunas veces, eh, por una seguidilla de errores, malas decisiones, podemos caer. Podemos caer y podemos caer en una depresión espiritual, en una seguidilla de malas decisiones que nos llevan a un estado espiritual más bajo de lo que necesitamos, más bajo de lo que solemos estar. Y si no tenemos estas tres ayudas, profesional, esta ayuda emocional y esta propia ayuda, esta automotivación, podemos seguir no escalando, sino decayendo gradualmente y continuar tomando esas decisiones que nos van alejando, que no nos van permitiendo volver al estado en que deseamos estar, en que queremos estar y en que nos proyectamos estar. Y la Biblia habla de todo eso, de todo aquello, de una u otra manera. Por ejemplo, en la parte profesional, primero y por sobre todo, lo acabamos de cantar en el himno 72, que está basado en el Salmo 119, que es un salmo que habla completa y en sus 172 versículos acerca de la palabra de Dios. Cuán importante es para nuestras vidas. En el campamento que acabamos de vivir hace un par de semanas, el campamento de niños, hubo una instrucción donde comparábamos la palabra de Dios con diferentes cosas, como un martillo, como una lámpara, como un espejo, como un fuego que purifica, como agua que nos alimenta, que nos refresca, como leche que nos alimenta. Muchas de esas paragones están en la Biblia que nos muestran que la palabra de Dios es algo fundamental para cada uno de nosotros. Y Dios es quien inspiró la palabra de Dios y puso ahí cada uno de esos versículos, todos los versículos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por el libro de Jueces, pasando por el libro de Job, los profetas menores, Judas y muchos libros que están ahí para nuestra ayuda. Tenemos esa ayuda profesional y la necesitamos si queremos volver a ponernos de pie. Y ya sea física y principalmente espiritualmente. Volver a conectarnos de mejor manera con Dios. Ahora bien, dentro de este mismo punto de la ayuda profesional, de la sabiduría, la Biblia reconoce muchas veces la sabiduría humana como un método de ayuda. Recuerden, siempre y cuando esté basado en Dios, como Pablo lo escribió, sed imitadores de mí, sabiduría humana, como yo de Cristo. Buscar esa ayuda de personas que están y se ven reconocidas en el buen camino y que nosotros podemos reconocer que están andando en el buen camino, que han vivido las mismas situaciones que nosotros hemos vivido antes, que tienen experiencia y que están en este camino. Reconocer aquello es buscar ayuda profesional. Vayamos a Proverbios, Proverbios en el capítulo 11, el libro de Proverbios. El capítulo 11, el versículo 14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y caer es lo contrario a ponerse de pie, a volver a ponerse de pie, ¿cierto? Y noten la segunda parte del versículo, dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, consejeros, como dice Pablo, ser imitadores de mí, buscar consejeros que imitan a Cristo. Porque muchas veces podemos buscar consejeros que están viviendo situaciones similares a las nuestras, pero no tienen a Cristo como referente.
La ayuda emocional, como segundo punto de esta, de estos pilares fundamentales para volver a ponerse de pie, ahora hablando también físicamente, pero principalmente en el ámbito espiritual, es buscar apoyo emocional, habíamos dicho anteriormente. Y esto es algo que es fundamental para el restablecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Volver a ponerse de pie espiritualmente requiere de ayuda emocional, requiere de ese entorno afectivo que esté presente para tender una mano, tender el oído, escuchar a la persona, recibirla, volver a recibirla. Miren, vayamos a Gálatas el capítulo 6, lo que nos escribe el apóstol Pablo, referente o que podemos aplicar a esta situación. Gálatas, el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 1. Gálatas 6, el versículo 1. Noten, noten lo que dice aquí. Está hablando de alguien que ha caído, ha comenzado quizás en esta decadencia espiritual y no solo eso, sino que otro se ha dado cuenta. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice castigarle, no dice acusarlo, no dice aislarle, dice restaurarle. ¿Y cómo lo dice? Dice con espíritu de mansedumbre, con misericordia. Dios es misericordioso con nosotros. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otra parte dice, no, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. El que, el que esté firme, mire que no caiga. El que dice, yo estoy firme, mire que no caiga. Y aquí dice, si hay alguno sorprendido en falta, restauradle. No dice tampoco, déjenlo por amor y que haga lo que quiera. No, restauradle. Ese debe ser el objetivo principal de la amonestación, de la conversación, del encuentro con aquel que es sorprendido en una falta. Y noten el versículo 2, porque continúa Pablo, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplid así la recomendación de Cristo. No dice eso, ¿cierto? Dice, cumplid así la ley de Cristo. Este es un mandamiento de Dios. Cumplid así la ley de Cristo. Entonces, si hay alguien que está caído y necesita nuestra ayuda, tenemos que estar ahí para brindarle una mano, para escucharlo, para hacer lo posible para que esa persona se restaure. Porque el que cree ser algo, dice el versículo 3, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Estamos todos en esta analogía, no la inventé yo, la he escuchado de otros oradores. Estamos todos en un hospital espiritual, restaurándonos, sanándonos y curándonos. Tenemos que restaurarnos. Esto no significa que vamos a pasar vista gorda, como dices en 1 Corintios 5, ¿cierto? Con aquel pecador que por amor se le permitía estar incluso con la mujer de su padre. No, no se trata de permitir, pero se trata de que la verdadera y la principal motivación de cada uno de nosotros sea la restauración del hermano. Y para eso se necesita ese apoyo emocional. Y en la iglesia, en el punto anterior, este apoyo profesional se da a través de muchos instrumentos y muchas facilidades de,
técnicas que tenemos, ¿cierto? Donde está folletos para entender la palabra de Dios, ayuda, donde se hacen los servicios, se dictan mensajes, estudios bíblicos, folletos, y todo eso en inglés, en español, en muchas ayudas profesional, pero también en la iglesia fomentamos y promovemos las relaciones sociales, compartir experiencias con otros. Fomentamos que se den esas instancias para poder compartir nuestras experiencias, para poder abrirnos y contarles a otros nuestras penas y buscar el consuelo de los hermanos. Muchas de las fiestas santas se viven en torno a una mesa en la comida, panes y levadura, Pascua, tiene que ver con el pan y el vino, Pentecostés, tenemos un almuerzo, tabernáculos, qué decir, ¿cierto? La fiesta de tabernáculos, nos juntamos mucho tiempo para poder socializar, para poder dar esos espacios donde las personas que logran sociabilizar sentados en una mesa, adquirir esa confianza después de un tiempo, poder saber que hay otra persona que está dispuesto a escucharlo, saber que hay otro que vivió lo mismo, que no somos los únicos que sufrimos. Tener esa red de apoyo tan importante emocionalmente. Y esto no significa que tenemos que todos ser amigos de todos y todos invitarnos y siempre, pero no podemos aislarnos por completo. Y no podemos permitir que haya alguien que esté aislado por completo. Tenemos que ser, yo me lo imagino y lo he dicho alguna vez, como una red de una tela de araña o una red de esa que don Vicente nos hablaba el sábado pasado, esa red del circo que se apoya cada uno de nosotros como un punto de esa red con diferentes nexos, pero todos interconectados. Que no haya nadie que quede solo. Preocuparnos de que nosotros no estemos solos y preocuparnos que nadie quede solo. Y tener y fomentar estas instancias. Invitarnos a tomar once, invitarnos a pernoctar en las casas, alojar cuando vaya una visita. Hermanos, no dejen pasar esas instancias que son tan importantes. Porque el conocernos en muchos ámbitos fortalece incluso el sentido de permanencia. Sentirnos con la camiseta puesta. Somos parte del cuerpo de Cristo. Me siento tal, me siento hermano de mis hermanos. Y nos promueven y nos generan un ambiente seguro para lograr nuestra expresión emocional cuando lo necesitamos. Porque muchas veces, cuando necesitamos, nos encontramos con quién hablar. Porque no hemos generado esos lazos anteriormente. La ayuda emocional es un pilar fundamental para volver a ponernos de pie, ya sea de grandes caídas o de pequeñas caídas. Y como punto número 3, esos pilares fundamentales, yo les dije que estaba la autoayuda, la automotivación, es la ayuda personal. El querer, el querer es parte fundamental para la recuperación. El poner nuestra parte, el abrirnos, es fundamental para el restablecimiento de esta espiritualidad, para volver a sentirnos con ese primer amor ante nuestro vivir cristiano, ante nuestra relación con Dios, ante nuestra convivencia con los hermanos. En Romanos, voy a ir a Romanos, capítulo 12, un versículo que se lee, un par de versículos que se leen habitualmente, porque es una de las escrituras claves de la Biblia, desde mi punto de vista. Dice así, el versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que se presenten como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos, hagan cambios, mediten en los cambios, para que se renueve
nuestro entendimiento y que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Tenemos que buscar nosotros esa ayuda profesional y emocional. Tenemos muchas guías, como lo decía antes, tenemos momentos muchos momentos de ayuda profesional, tenemos muchos momentos de instancias de ayuda emocional alrededor, pero tenemos que nosotros hacernos parte de eso y tenemos que tener ese querer. Ahora, en Filipenses 2, hay una escritura que para todos aquellos que dicen, pero no tengo esas ganas. Bueno, Filipenses 2, el versículo 13. Voy a leer el 12. Dice, por tanto, hermanos, amados míos, no siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. Y dice en el versículo 13, y noten el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios nos da ese querer. Nosotros somos como ese piloto de un Califón que enciende una pequeña llama solamente, pero Dios da el querer. Dios nos da esa energía. Pidámosle igualmente el querer a nuestro Dios para tener esa ayuda profesional, para tener esa ayuda emocional y para tener esa fuerza que nos hace falta muchas veces para poder ponernos de pie. Claramente debemos reconocer nuestra condición de necesitados. Quiero ir a Lucas. Noten Lucas. Esta es la parábola del hijo pródigo. Yo sé que la sabemos todo, pero cuán asertiva es para este mensaje. Voy a leer no toda la historia, pero en el versículo 17 de Lucas 15, 17, volviendo el hijo en sí, después de haber vivido lo que había vivido y después de darse cuenta quién era, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré donde mi padre, me restableceré. Reconocer que necesito esa ayuda. Y recordemos cada uno de nosotros, miren, vayamos a Isaías 59. Isaías 59, el versículo 1. Dice, recuerden para cada uno de nosotros, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios en su inmensa misericordia, Dios en su inmenso perdón infinito, que no tiene límites, Él siempre perdona, siempre está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a perdonarnos. Y está su mano siempre dispuesta a darnos la suya, darnos la nuestra para poder sacarnos de donde estemos. Recordemos entonces reconocer nuestra condición, pedir ayuda y reconocer que necesitamos a Dios y a nuestros hermanos para mantenernos en pie tanto física como espiritualmente. En Éxodo 12, en Éxodo 17 está el recuerdo de la guerra que Josué fue a hacer con los de Amalek. Y mientras Moisés estaba viendo esto y mientras él mantenía sus brazos en alto, mientras estaba en pie, resulta que Israel prevalecía contra los de Amalek. Pero si él decaía y sus brazos bajaban, los de Amalek prevalecían sobre Israel. Bueno, no sé cuántos de ustedes pueden permanecer más de un minuto con los brazos en alto. Imagínense un día completo, Moisés. Bueno, él no podía, físicamente no podía, pero su pueblo tenía que ganar. ¿Qué hizo? Vayamos a Éxodo 17. Notemos aquí el versículo 11. Dice, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, como las de todos. Todos nos cansamos.
física y espiritualmente. Todos nos cansamos. Por lo que tomando una piedra, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, buscando ayuda física, ¿cierto? Estrategias, usando la inteligencia que Dios nos dio para permanecer los brazos en alto. Pero también se sentó Aarón y Ur, que sostenían sus manos, uno de un lado y del otro. Era una persona, pero dos le ayudaban, más personas ayudándole, y sostenían sus manos. Y así hubo firmeza hasta que se puso el sol y Israel venció a Amalek. Y pueden continuar leyendo la historia y Josué salió vencedor de esa batalla. Porque hubo ayuda profesional de parte de Dios y hubo ayuda emocional y Moisés no se dio por vencido. Prevalecer y prevalecer y perseverar aunque caigamos, aunque aflojemos, como cuando Pedro caminó por las aguas y tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hundido porque nuestra fe ha decaído? ¿Qué hizo Jesucristo? Le tendió una mano. Y Pedro reconoció que él no podía seguir haciéndolo por su cuenta. Y recibió aquella mano que le estaba siendo extendida. No se quedó ahí. No se quedó, pucha, yo no pude y me hundo. Sino que Jesús estuvo ahí para tender una mano. Moisés estuvo ahí humildemente para recibir esa ayuda. Y eso va a ocurrir una y otra vez en nuestras vidas. Entonces, recordemos, necesitamos esa ayuda profesional, necesitamos esa ayuda emocional y necesitamos estirar nuestro brazo para recibir esa ayuda, humildemente, una y otra vez. Hagamos un plan, no estemos solos en ese plan. Reconozcamos nuestras falencias y pidámosle a Dios que nos ayude. Preocupémonos de nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor. No importa cuánto hayamos caído, reconozcamos que Dios siempre puede restablecernos. Y para terminar, quiero ir a Isaías 40, Isaías, el capítulo 40, el versículo 31. Note lo que dice acá Isaías 40, el versículo 31. Dice, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, vamos a volver a ponernos de pie. Buenas tardes a todos.